Sin entrar en profundidades filosóficas sobre el origen de la vida, no podemos dejar de advertir que es un concepto lleno de antigüedades e impresiones, y que todavía no nos ponemos de acuerdo en establecer un principio, porque no hay pruebas concluyentes de nada. Numerosos investigadores han hecho estudios para develar el principal misterio que nos envuelve, pero no han podido dar con explicaciones definitivas de por qué la vida se ha abierto paso a veces a trompicones a lo largo de la vida terrestre. A continuación miraremos sus teorías. 6 teorías del origen de la vida. Número 1. El creacionismo. Queremos comenzar con esta teoría, porque es la que muchos indican que es la verdadera. Según las creencias religiosas, postulan que todo el universo, la tierra, la vida, fueron creados por un ser superior, Dios, o por una inteligencia que diseñó el plano universal. Aquí se puede distinguir tres tipos de creacionismo, típicamente religioso, como el bíblico Will, islámico, el diseño inteligente que establece la sabiduría natural de todos los procesos, y el creacionismo extraterrestre, que dice que seres de otros planetas colonizaron la Tierra y crearon así la religión. Número 2. La generación espontánea. Se le conoce también como autogénesis y sostiene que puede surgir la vida animal y vegetal compleja a partir de materia inerte. Aristóteles ya había descrito cómo del rocío que cae sobre las hojas surgían ácidos o insectos, o de lo podrido moscas. Sin embargo, a pesar de estar ampliamente aceptada durante al menos 2000 años, fue refutada en el siglo XIX por Louis Pasteur con sus experimentos. Número 3. La endosimbiosis. Esta teoría fue articulada en 1905 por el botánico ruso Konstantin Merezhkovsky y sostenía que ciertos orgánulos se originan como bacterias primitivas que luego invadirían otras células. Las mitocondrias se desarrollan a partir de las proteobacterias y los cloroplastos de las cianobacterias. Así, las múltiples formas bacteriales entraron en relaciones simbióticas para formar la célula eucariota. La transferencia horizontal de materia genética entre bacterias promueve este tipo de relaciones simbióticas, y de este modo muchos organismos independientes pueden haber contribuido a lo que se conoce como último antepasado común universal, LUCA por sus siglas en inglés, de los organismos modernos. Número 4. La bioposis o abiogénesis. Esta teoría sobre el origen de la vida explicaría cómo surgió la vida biológica a partir de la materia inorgánica, a través de procesos naturales. La mayoría de los aminoácidos, llamados comúnmente componentes básicos de la vida, se pueden formar por reacciones químicas naturales, no relacionadas con la vida, tal como lo mostró el experimento de Miller-Urey, en el que se simularon en el laboratorio las condiciones primitivas de la Tierra y probó el origen orgánico de la vida. En todos los seres vivos, los aminoácidos se organizan en proteínas y estas se construyen a través de ácidos nucleicos, que ellos mismos sintetizan por medio de las vías químicas catalizadas por proteínas. Pese a todo, no se sabe cuál molécula orgánica se levantó primero o las que forman la parte de forman la vida. La abiogénesis se enfoca en esto precisamente. Número 5. La teoría de los cristales de arcilla. Fue Alexander Graham Cairns Smith de la Universidad de Glasgow en Escocia quien postuló que los precursores de la vida, tal y como la conocemos, son los microscopios cristales de arcilla. En ellos no solo pudieron concentrarse compuestos orgánicos, sino que también se organizaron en patrones, de la misma manera en que los genes lo hacen. La principal función del ADN es almacenar información sobre la forma en que las otras moléculas deben arreglarse. La secuencia genética en el ADN son, en esencia, las instrucciones en las que los aminoácidos deben disponerse en proteínas. Cairns Smith sugiere que los cristales de arcilla podrían haberse dispuesto moléculas orgánicas en patrones organizados, y después de un tiempo, estas moléculas hicieron cargo del trabajo de la vida, comenzando todo el proceso. Número 6. La panspermia como origen de la vida. Esa corriente señala la posibilidad de que la vida se haya generado en el espacio exterior y que haya caído en nuestro planeta a través de los asteroides o choques interplanetarios. En los análisis hechos a meteoritos se constató la presencia de materia orgánica como hidrocarburos, ácidos grasos, ácidos nucleicos y aminoácidos, y de esporas bacterianas, que viajan por el espacio impulsadas por la radiación estelar. Esta teoría se basa en el hecho de que se pueden encontrar en muchos lugares del universo moléculas basadas en la química del carbono, y en que la vida puede sobrevivir a las condiciones más duras en el espacio. Por ejemplo, las bacterias extremófilas, que han quedado atrapadas en escombros producidas por las colisiones entre planetas y que luego vuelven a viajar en estado latente antes de chocar con otros planetas. Sondas dentro de los cometas y asteroides demuestran lo altamente probable que esta teoría y que el origen de la vida sea extraterrestre, tal y como explica un estudio de la Universidad de Cardiff. De allí,
La importancia de los estudios realizados en los últimos años en la superficie de meteoritos y asteroides para desentrañar el misterio del origen de la vida. Sin duda, quedan por fuera otras teorías. ¿Qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno. La evolución biológica, esa explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a duda a los cambios paulatinos se les conoce como evolución. ¿Puede ser vivo cambia algo en lo distinto? Teoría de Lamarck. Se trata de una doctrina evolucionista expuesta por el francés Lamarck en 1809 en su obra Filosofía Zoológica. De acuerdo a esa teoría, la evolución de la especie vendría dada por la siguiente secuencia de hechos. Primero, los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Segundo, estas determinan el uso y desuso de uno u otros órganos. Tercero, tales órganos se desarrollan o se atrofian respectivamente. Cuarto, los caracteres así adquiridos son hereditarios. Quinto, esta teoría es también una teoría sobre el origen del hombre. La teoría de Lamarck se suele condensar en la frase: la función crea el órgano y la herencia fija el cambio de los descendientes. En consecuencia, el origen del hombre sería el pensamiento de los monos. Teoría de la evolución, darwinismo. Charles Darwin logró reunir suficiente evidencia para demostrar que las especies cambian e imaginó un posible proceso de modificación. Su teoría de la evolución de las especies se puede sintetizar en las siguientes ideas. Primero, el mundo natural no es estático, sino que cambia. Segundo, las especies de seres vivos evolucionan. Tercero, las especies están compuestas de individuos que no son idénticos entre sí. Cuarto, la población de cada especie desciende de un ancestro en común. Quinto, las especies emparentadas descienden de ancestros comunes más cercanos en el tiempo. Según Darwin, este proceso ocurre en forma ramificada y gradual por el mecanismo de aparición de variaciones heredables y la eliminación de organismos menos aptos, a lo que es igual la supervivencia de los mejores adaptados, que dejan más descendencia y a la larga alteran las especies y hasta pueden construir una nueva. ¿Qué son los mecanismos de evolución? Se conoce como mecanismos de la evolución a varios procesos a través de los cuales se produce el cambio evolutivo, debido a que ocasiones cambian en la frecuencia de los genes de los individuos de la población. Los mecanismos de la evolución que se conocen son selección natural, deriva genética, mutación y migración. La selección natural es el mecanismo más conocido de todos y el que Charles Darwin describió para explicar su teoría de la evolución en el siglo XIX. Según Darwin, los individuos de una población con variabilidad que se adaptan mejor a su entorno tienen más probabilidad de sobrevivir, reproducirse y tener descendencia. Esta naturalmente hereda los genes de sus progenitores, así como los rasgos que los caracterizaron. Por el contrario, los individuos que no se adaptan al entorno son menos propensos a sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes. Darwin expuso que la selección natural es el principal mecanismo que conduce a la evolución de los seres vivos. Charles Darwin, la selección natural es el principal mecanismo que conduce a la evolución de los seres vivos. Deriva genética. Para entender esto, hay que saber que un alelo es una de las formas alternativas que un solo gen puede tener. Por ejemplo, el gen que determina el color de los ojos de una persona puede tener un alelo para el color marrón y un alelo para el color azul. Un alelo es recesivo y este presenta en los dos cromosomas de un par, pero es dominante si se encuentra en uno o los dos cromosomas de un par. El primer alelo es dominante y el segundo recesivo. Si una persona hereda uno o dos alelos para el color de sus ojos azules, tendrá ojos azules, pero solo podrá tener ojos marrones si hereda dos copias de alelos para los ojos marrones. Ejemplo de la deriva genética. Ahora bien, la herida genética ocurre cuando una población tiene un pequeño tamaño y la frecuencia de los alelos varía por azar, por eventos que no están relacionados con la adaptación o algún proceso genético mayor. Esto ocasiona que algunos alelos se pierdan o que otros predominen y queden fijados en la población. Imagina que a una isla pequeña y aislada llega un grupo de 50 colones de piel oscura y se asienta prósperamente ahí. Los descendientes de colones tendrán la mayor parte de las características de sus ancestros y las poblaciones tendrán poca variabilidad genética. Eso no implica la adaptación de su entorno ni la competencia con otros individuos, ya que hipotéticamente no llegan a personas de otras partes del mundo, entonces la población tiende a tener piel oscura por deriva genética. La selección natural y deriva genética no ocurre a menos que exista variabilidad genética en una población, esto es, que los individuos presenten aspectos que los diferencian unos de otros en cuestión de forma, tamaño, colores, etc. Mutación.
Son cambios permanentes en el material genético que son visibles cuando los descendientes de individuos tienen características diferentes a las de sus progenitores. Las causas de las mutaciones están relacionadas con errores durante la división, reproducción celular y en el contacto con agentes químicos